Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Ana Pavlova Luque Sierra y soy miembro del Comité de Evaluación de Calidad de Vida, EBCAVI. ¿Qué hizo este comité? Este comité se encargó de realizar un proyecto social dentro de la comunidad de San José del Río Blanco, ubicada en el municipio de Zaragoza, del estado de Nuevo León. ¿Qué fue lo que hicimos? El propósito de este proyecto social fue lograr una mejora tanto en el aspecto físico como social de la comunidad. Para poder llevar a cabo este proyecto, era necesario que ocupáramos el apoyo económico de las autoridades locales, asimismo de sociedades civiles de la ONG y del gobierno de Zaragoza. El 5 de mayo del año pasado, el comité se presentó en dicha comunidad para ir observando, conociendo a los participantes e ir recopilando información. Notamos la infraestructura de las viviendas. Los techos estaban hechos a base de láminas, pero sin embargo, todas las viviendas contaban con los servicios de agua y luz. Algunas contaban con teléfono fijo, algunas contaban con televisores, sin embargo, no todas. Asimismo, al llegar notamos que la población es muy pequeña, el lugar es muy chico. Los habitantes son aproximadamente 235, donde el 47% pertenece al sexo femenino y el 53% pertenece al sexo masculino. Al llegar, la comunidad nos recibió de manera sorprendida y emocionada. Como ya se mencionó anteriormente, notamos que la comunidad es muy pequeña. Asimismo, notamos que no se cuentan con muchos espacios como centros culturales, centros educativos, centros de salud y centros sociales. Esto hizo que al comité se interesara más por querer ayudar por esta comunidad y quisiéramos conocer más a fondo de ella. Es así que decidimos meter manos a la obra para poder así beneficiar a esta comunidad y que la población se sintiera satisfecha y plena del lugar donde están viviendo. Para poder llevar a cabo este proyecto social, el comité de evaluación nos encargamos de realizar actividades, más que nada para que la comunidad se sintiera incluida. Se emocionaron mucho por los cambios que se vendrían, lo cuales los motivaron a querer participar y tomar decisiones. Es fundamental que los participantes se sientan parte del proyecto, que lo sientan como parte de ellos, porque así como a nosotros como evaluadores nos ayuda su participación, nos ayuda a que nos orienten más hacia las necesidades que la comunidad está anhelando. Después de que nosotras como evaluadoras hayamos encontrado e identificado algunas problemáticas y desconformidades, decidimos empezar a tener un contacto más directo con los participantes. Dentro de las actividades que implementamos para ir incluyendo a la población, conocimos a una señora que de vista era muy linda y noble, de 64 años de edad. Su nombre es Guadalupe Torres. Es aquí donde utilizamos la técnica de vida. La señora muy amable nos invitó a comer a su casa y estuvimos sentadas con ellas en el sofá, donde nos empezó a platicar sobre su vida. Nos comentaba que ella ha vivido toda su vida en esta comunidad de San José del Río Blanco. Asimismo, nos comentaba que ella solo alcanzó a cursar la primaria. Es aquí donde a ella se le pusieron sus ojos llorosos y con la voz entrecortada nos decía que ella siempre quiso terminar sus estudios. Sin embargo, su familia siempre fue de problemas económicos, lo cual no le permitía continuar con estos estudios. Le preguntamos si también tenía más familia y nos comentaba que tiene una hija. Sin embargo, su hija vive hasta García, Nuevo León. Su hija no la suele visitar cotidianamente debido a que hace aproximadamente de 4 a 5 horas de camino. La señora es mantenida
por su hija, pero también se dedica a la repostería. Debido a su trabajo de repostera, ha tenido algunos problemas de la columna, lo cual la hace utilizar un bastón. También nos comentó un poco sobre su vida habitual. Nos comenta que en la mañana suele ir a la frutería en caso de ser necesario. Sin embargo, realiza aproximadamente de 6 a 10 minutos caminando de ida y de regreso, ya que el establecimiento no le queda cerca de su hogar y no tiene un vehículo para transportarse. También nos decía que en una ocasión se llegó a caer, ya que las calles no cuentan con alguna rampa para personas discapacitadas. Le preguntábamos qué es lo que le gustaría cambiar dentro de su comunidad y nos mencionó más que nada lo del equipamiento urbano, que a ella le facilitaría el tener rampas o tener algún acceso para poder subir con su bastón, ya que, como se mencionó, se ha caído y en varias ocasiones se ha tropezado. Por último, nos comentó que fuera de la repostería siempre le interesó la belleza. Siempre ha querido tomar un curso o un taller de esto para poder así brindar los servicios en su casa. Después de esto nos despedimos de ella y le comentamos que todas sus propuestas iban a ser expuestas hacia la comunidad y hacia el comité de evaluación. La señora se emocionó muchísimo y nos dijo que la forma de agradecernos y ayudarnos sería motivando a los demás participantes a querer formar parte de este proyecto. Después de haber obtenido y sintetizado la información que nos brindó la señora Guadalupe Torres, decidimos realizar otra historia de vida, pero ahora a una persona un poco más joven. Es aquí a donde llegamos a la señora Iracema Sierra, la cual tiene 42 años de edad. Ella nos comenta que apenas lleva viviendo en esta comunidad 6 años. Antes vivía en la comunidad de San Francisco, ubicada en Santiago, Nuevo León. Sin embargo, se tuvo que mudar debido a los problemas de inseguridad que existían en su comunidad. Ella ya no se sentía a gusto y más que nada para proteger a su familia. Iracema es una persona casada, la cual tiene 2 hijos y 2 mascotas. Ella es licenciada en nutrición y actualmente se dedica a dar talleres y consultas en su hogar. Esta historia de vida más que nada se fue vinculando a lo que ella comparaba de su comunidad anterior con esta nueva comunidad. Nos comentaba que llegando a San José del Río Blanco, se dio cuenta que no había algún espacio libre en donde ella pudiera salir a realizar sus actividades. Nos comentaba un poco sobre la rutina habitual que realizaba en su comunidad anterior. En las mañanas solía salir a trotar al parque que quedaba justo enfrente de su casa. Los fines de semana los aprovechaba para salir en familia y poder pasear a sus mascotas. Al llegar a la comunidad de San José del Río Blanco, se dio cuenta que no había algún espacio al aire libre donde ella pudiera salir a realizar dichas actividades. Nos comentaba también que dentro del parque había como un espacio en donde ahí la vecindad se juntaba para realizar ya sea un evento, juntas vecinales, y era ahí donde ella impartía sus talleres. Nos comentó que esto era lo que más extrañaría, ya que a ella le apasiona mucho el brindar esta información que ella sabe y más que nada ayudar a las personas para poder mejorar su calidad de vida por medio de la salud y hábitos alimenticios. Es aquí donde concluimos que la comunidad de San José del Río Blanco no tiene espacios libres en donde la gente pueda salir y se pueda reunir. La propuesta de la señora Iracema era el poder crear un parque en donde la vecindad se pudiera juntar, donde ella pudiera brindar estos talleres,
en donde la comunidad se juntara y los niños pudieran salir a pasear o a jugar. Es aquí donde concluimos que la comunidad de San José del Río Blanco no cuenta con estos espacios. La propuesta de la señora Iracema era que se creara un espacio donde se faciliten las reuniones, un parque, centro comunitario, espacio de aires libres. Le comentábamos que su propuesta estaba sumamente interesante, ya que entraba dentro de lo que nosotras queríamos brindarles. Es así que le dimos un sí. Se emocionó mucho y nos dijo que ella nos ayudaría brindando cursos, pláticas y talleres sobre nutrición y hábitos alimenticios, ya que es algo que a ella le apasiona mucho. Cabe aclarar que un proyecto social es conocido o entendido por una intervención social planificada para satisfacer a una población determinada. Es así que después de haber recopilado aquella información cualitativa y haberla sintetizado, nuestro proyecto social estaba más orientado. Conocíamos las necesidades que tenían cierta parte de la población. Es así que parte de nuestro proyecto social iba encaminado a realizar un parque con espacios libres, centro comunitario, en donde la comunidad se pudiera reunir y pudiera realizar actividad física, entre otras actividades. Para esto utilizamos la técnica de análisis de cartografía, ya que esta nos permitía conocer la infraestructura social básica. De instrumento recurrimos al mapeo, ya que necesitábamos tener conocimiento del área que estaba disponible para realizar ahí nuestro proyecto social. Conforme nosotras estábamos haciendo el mapeo, encontramos un terreno baldío, el cual llevaba años abandonado. Los habitantes nos comentaban que era anteriormente un hospital. Sin embargo, que le hacía falta personal y recursos, por lo cual fue tumbado. El espacio era aproximadamente de 1.225.50 metros cuadrados. No era un espacio tan amplio, sin embargo, podría y serviría para cumplir alguna de las necesidades que los participantes nos mencionaron. Nuestro objetivo principal era brindar una mejora dentro de su calidad de vida y crear la permanencia territorial de los comunitarios. Conocíamos las necesidades que tenían cierta parte de la población. Es así que parte de nuestro proyecto social iba encaminado a realizar un parque con espacios libres, centro comunitario, en donde la comunidad se pudiera reunir y pudiera realizar actividad física, entre otras actividades. Con esta parte de la investigación pudimos conocer más a fondo las necesidades que la población adulta requiere. Conocimos sobre su estilo e historias de vida. Agradecemos a la población que participó en las actividades. Gracias por estar activos e interesados dentro de este proyecto. A continuación, mis compañeras del comité les seguirán brindando información sobre la otra parte de la población de la comunidad y sobre el proyecto social. Buenas tardes, mi nombre es Dora Abigail López Villarreal. Soy investigadora y evaluadora y pertenezco al comité de evaluación. Como ya han mencionado anteriormente, hemos participado en diferentes grupos sociales con el fin de brindar solución a diferentes problemáticas que se presentan. Y en esta ocasión hemos participado en una comunidad de San José de Río Blanco, ubicado en el municipio de Zaragoza, en el estado de Nuevo León. Como ya mencionaron, esto es con el fin de lograr una mejora en el aspecto físico y social de dicha comunidad. Fue muy necesario el valorar de manera crítica y autocrítica este proceso, a partir de un análisis realizado por todos los miembros del comité involucrado. El objetivo que planteamos siempre fue mejorar, adecuar y transformar esta comunidad, para que con base a la experiencia vivida se hagan los ajustes pertinentes para una mejor calidad de vida. Cada integrante del comité fuimos observadoras de la comunidad. Conocimos diferentes habitantes acerca de su manera de vivir, sus oficios, sus familias, su educación, etc.
Es necesario señalar que para ser efectivo este proyecto social se requirió contar con un diseño, una planeación y una evaluación programada, y sobre todo la participación de quienes fueron los beneficiados. Es importante mencionar que si los evaluadores no participan en conjunto, el proyecto se echa a perder. Es por eso que se requirió compromiso y responsabilidad de todos para la consecución del proyecto. No se pueden tener resultados inmediatos, sino a largo plazo, y al concluir se sigue evaluando el proyecto. Para esto se contó con un permiso y una autorización de las autoridades para el acceso de las fuentes de la información mediante datos y encuestas de la localidad. Esto con ayuda de la participación de los habitantes de Río Blanco. También se contó con el consentimiento de estas personas de la comunidad que fueron involucradas para la realización de este proyecto. Gracias a la información obtenida de los habitantes de la localidad, se hizo una recopilación de su información con estadísticas y análisis de la información para hacer conclusiones entre los integrantes que pertenecemos al comité de evaluación para así haber llegado a los resultados esperados desde un inicio. Nuestro proyecto surgió con el hecho de que una necesidad cambie. Es por ello que nuestro comité se ha centrado en la comunidad de San José de Río Blanco, con el objetivo de transformar y modificar la realidad con nuestro proyecto, y así hacer una transformación en su vida. Este proyecto es para lograr un cambio. Es por ello que los diferentes evaluadores que integramos este comité hemos colaborado para que este proyecto haya tenido una solución y un mejoramiento social de esta comunidad. Es importante recalcar que gracias a este proyecto social realizado en la comunidad haya cumplido con su propósito, dar mención a la ayuda de la transferencia de fondos y de las autoridades del lugar. Agradecemos mucho su tiempo y los recursos económicos que fueron brindados, ya que sin ellos no hay proyecto. También queremos dar mención a quienes hicieron posible este cambio en la mejora de la calidad de vida de los habitantes. Dentro de nuestra planificación, estructuramos la combinación de los recursos y su organización y desarrollo de determinados servicios con el objetivo de alcanzar ciertos resultados para satisfacer necesidades y demandas y resolver la situación del problema. Durante el diseño de nuestro proyecto siempre pensamos en tener el objetivo de que fuera eficaz y eficiente, es decir, que nuestro proyecto tuviera la capacidad de alcanzar los objetivos que teníamos programados desde un inicio. Esto detectando las diferentes necesidades que tenían los habitantes de la comunidad. El proceso siempre fue planificado, con mucha continuidad y participación, y ser responsables para que haya un bienestar y solucionar los problemas para su desarrollo, que fue el objetivo. Es muy necesaria la confección y selección de técnicas e instrumentos apropiados para que este proyecto social haya salido adelante. Para alcanzar el éxito dependió tanto de su aplicación, ya que fueron de gran ayuda en todo el proceso de análisis e interpretación de la información. Sobre todo para que con la ayuda de estas técnicas e instrumentos se puedan dar juicios de valor sobre la realización y los resultados del proyecto, como la toma de decisiones para hacer ajustes y mejorar la acción de esta comunidad, para validez interna y externa en los procesos de aplicación, que tengan precisión para que aseguren lo que importa, que sean confiables, es decir, con resultados comparables. Para esto se debe hacer ajustes en los diseños y aplicaciones. Es por ello que mis compañeras y yo
hemos sido capacitadas para la intervención de este proyecto y sobre todo hemos dedicado el tiempo necesario y una preparación para una correcta selección de instrumentos y técnicas para el trabajo de campo. He implementado la técnica del informe pautado, que es una serie de pasos a seguir para recolectar la información y clasificarla para después hacer un análisis. Con esta técnica he elaborado una selección de información que considere importante, existente y disponible sobre este proyecto para proceder a evaluar. Mediante este informe he comprendido lo que se realizó y cómo, además de conocer los resultados obtenidos, como criterios de lo que se va a realizar para satisfacer las necesidades y solucionar las problemáticas de esta comunidad. Con este informe ordené la información requerida de la localidad y se contribuyó de manera importante el punto de vista de los autores involucrados para la organización de este proyecto. También se requirió completar y contrastar con otros datos que provenían de otras fuentes de recolección a partir de otras técnicas. Para que todo esto se haya llevado a cabo, tuve que brindar indicaciones muy precisas referentes a la información que requería para el proyecto. Para esto recibimos una capacitación junto con mis compañeras responsables del proyecto para no caer en errores de interpretación y para hacer más fácil la calidad, más procesable y más comparable. A mí en lo personal, como evaluadora, me ha sido muy útil este informe previo a la observación de terreno, ya que realizarla nos permite orientar mejor la mirada, además de contar con conocimientos previos y por ende formular mejores preguntas para resolver y dar solución a estos problemas. Como ya he mencionado, he sido capacitada adecuadamente antes de procesarlos. Es por ello que he utilizado instrumentos como las guías orientadoras para una correcta elaboración y concepción de lo que se llevó a cabo dentro del campo. Después de haber implementado este tipo de observaciones, he detallado y he sido muy descriptiva con la información lo más posible, con el objetivo de que las personas comprendan lo que se observó dentro del campo, ya que como es una comunidad pequeña no existe mucha información pública y no detallada, y era muy importante organizar los informes que necesitaríamos para el análisis. El haber puesto en práctica los diferentes instrumentos para mejora de la calidad de vida de esta comunidad nos ha servido para conocer las diferentes necesidades que tienen estos habitantes, como el no tener una vivienda, el no contar con espacios educativos ni culturales, y este proyecto nos ha sido de gran ayuda para identificar sus problemáticas, para dar una solución a sus condiciones de vida. Es importante el tiempo que se dedica a esta etapa de la evaluación y la correcta selección de técnicas e instrumentos de los miembros que integramos el comité para saber administrarlos para el trabajo de campo. También fue necesario el haber hecho pruebas para que fueran validados y hacer correcciones en caso de que fuera necesario antes de ponerlos en práctica. También es necesario hacer una reflexión sobre la acción. Esto consiste en detenerse un momento y reflexionar, como su nombre lo dice, para analizar qué es lo que se está haciendo y si se está orientando a una direccionalidad deseable. Y para despedirme y dar fin en la participación de este proyecto,
Quiero aclarar que fue un placer y un gusto el haber participado con mis compañeras del comité para la mejora de esta comunidad, por haber resolvido su problemática, el haber compartido mi experiencia como asociación de este proyecto de San José de Río Blanco, y que este proyecto aquí no culmina, que mis compañeras, el comité y yo seguiremos al tanto y lo seguiremos evaluando. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jessica Guadalupe Hernández Mares y formo parte del Comité de Evaluación EPCABI, que tiene una trayectoria de más de 5 años apoyando a distintos proyectos sociales en comunidades del estado de Nuevo León. En este caso, nos sentimos muy honradas por haber formado parte de este importante proyecto ubicado en la comunidad de San José de Río Blanco, en Zaragoza, Nuevo León, al sur de Monterrey. Y bueno, antes de continuar con la explicación de esta investigación y análisis, me gustaría recalcar la importancia que tiene la evaluación dentro de los proyectos sociales, y es que ésta se ve involucrada a lo largo de todo el proceso, es decir, se encuentra antes, durante y después. En esta ocasión, lo siguiente que les voy a compartir aún se encontraba en una evaluación diagnóstica y nos encontrábamos con esa tarea de conocer realmente cómo se vivía dentro de la comunidad de San José en el momento de nuestra llegada. Y bueno, para esto encontramos un antecedente importante, y es que hace un poco más de 10 años, con la aparición del huracán Alex, se tuvieron algunas consecuencias fuertes dentro de la localidad. Este fenómeno provocó una destrucción en distintas áreas recreativas, en instituciones educativas, en hogares, en centros de salud y de convivencia para la comunidad. Dadas las circunstancias que tiene la comunidad de San José de Río Blanco, que se encuentra muy alejada del centro de nuestro estado, se dejó en el olvido. Y hoy estamos muy felices de poder compartir que nosotros contribuimos a este nuevo concepto que se le conoce como Comunidad de San José de Río Blanco en Zaragoza. Es importante que se recuerde que nosotros hicimos una recolección de datos tanto cualitativos como cuantitativos. Esto para conocer a profundidad la comunidad, que posteriormente estos datos se siguieron evaluando. Y bueno, es necesario también recordar que para que un proyecto social llegue al éxito, es de suma importancia que los beneficiarios tengan un lazo de confianza con los evaluadores y con los que implementarán estas técnicas e instrumentos. Esto porque los habitantes, que en este caso son los beneficiarios, nos guiaron y nos dieron las respuestas necesarias para poder solucionar sus necesidades. En esto es muy importante que nosotros como evaluadores tengamos una mente creativa para aplicar estas técnicas y estos instrumentos. Como ya vimos con anterioridad, mis compañeras de evaluación compartieron el análisis que se le hizo a aquellas personas que ya han formado una vida dentro de esta comunidad, que crecieron en ella y que han visto el proceso que ésta ha tenido. Sin embargo, es importante tomar en cuenta la opinión de todos los habitantes, sin distinción de edades.
Es por eso que en esta ocasión decidimos hacer un análisis con aquellas piezas claves que apenas van empezando su desarrollo en esta comunidad. Estas personas que serán el futuro y lograrán hacer un cambio. Nos enfocamos en los jóvenes, nos acercamos a ellos, ya que también uno de nuestros objetivos es escucharlos y detectar sus inquietudes. Por esta razón, optamos por realizar una observación de terreno con ellos. Esta observación de terreno nos permitió comprender la realización de las tareas que ellos tenían, de las actitudes y tareas que ellos tenían. Y lo primero que decidimos hacer fue visitar todas aquellas áreas en las cuales los jóvenes de estas edades pasaban su tiempo. Estas áreas que como lo son las instituciones educativas, las escuelas o las calles sin pavimento que ellos consideraban como un lugar donde realizaban sus actividades recreativas. Este lugar era pues donde ellos podrían practicar un deporte que es el fútbol callejero. También visitamos aquellos trabajos en los que pues jóvenes de estas edades ya colaboran. Esta observación tardó en realizarse 2 días, ya que es una comunidad pequeña. Sin embargo, tuvimos que visitar terrenos dentro de la localidad y también fuera de ella. El primer recorrido comenzó un día cualquiera, un día común, en donde los habitantes se encontraban en sus ocupaciones diarias, los jóvenes en sus escuelas, los padres de familia en sus trabajos, las madres algunas en sus trabajos, algunas atendiendo su hogar y sus hijos. Y el objetivo de esto es llevar una observación detenida y profunda de todo nuestro alrededor y lo que ocurría en él. Así que el primer lugar que decidimos analizar fue el recorrido de los jóvenes desde la zona donde habitan hasta la institución educativa que es la primaria. Para esto nos acompañaron algunos alumnos en este recorrido y comenzamos a las 6:50 de la mañana y concluimos que para llegar a la primaria los jóvenes tienen que hacer un recorrido de 30 a 45 minutos, teniendo que cruzar por ríos y por terrenos baldíos. Durante este recorrido, uno de los jóvenes que nos acompañaba nos mostraba y nos comentaba lo que nosotros llamamos como una evaluación informal. Nos mencionaba información de primera mano que no podíamos encontrar en ningún otro documento revisado previamente. Este menor tiene 12 años y por su edad no vamos a revelar su identidad, pero nos comentaba que él era muy feliz aprendiendo cosas nuevas día a día en la escuela. Sin embargo, que era muy complicado para muchos de los habitantes de esta comunidad asistir, ya que las distancias eran larguísimas. La mayoría concluía el nivel primaria, pero el nivel secundaria no todos tenían la posibilidad de hacerlo, ya que la secundaria se encontraba fuera de la comunidad de San José, se encontraba en una localidad vecina. Entonces no muchos tenían la oportunidad de transportarse. También nos comentaba que no existía un transporte público que pudieran tomar y que pudiera acercarlos a esta institución. Entonces comentaba que esto era muy difícil y que solo pocas personas tenían la oportunidad de estudiar el nivel primaria. Y para el nivel secundaria no se diga, para el nivel preparatoria, no se diga, el nivel preparatoria tenían que tomar
tenían que recorrer alrededor de 1 hora para llegar a la presidencia municipal, en donde podían encontrar un transporte público que los dejara en la institución educativa del bachillerato. Él nos comentaba que pues la mayoría tiene la oportunidad de concluirlo al nivel primaria, pero no es el caso de todos, dado que él tiene una hermana que no pudo concluir ni siquiera el primer grado de primaria, y ahora ella tiene 15 años y se encuentra dedicada al 100% al hogar. Este primer recorrido nos trajo a nosotros como evaluadores analizar y observar distintas circunstancias. La primera de ellas es que esta comunidad tiene el problema de analfabetismo no solamente en los adultos, como lo vimos anteriormente con el primer evaluador, sino que también se presentan casos de analfabetismo dentro de las edades jóvenes, y esto pues es un problema grave, ya que la consecuencia o la causa de esto es que las escuelas se encuentran a una distancia sumamente larga, y otra es que la necesidad de brindar apoyo económico a la familia hace que los estudiantes dejen su escuela para poder ayudar a sus padres. Este joven de 12 años también nos comentaba cómo es que la mayoría de las personas comenzaban su vida laboral a los 12 años. Entonces esto también forma parte de los impedimentos para que ellos crezcan académicamente. Y bueno, la situación al llegar a los planteles realmente era crítica. Carecen de total mantenimiento. Las aulas son muy pequeñas y solamente son 6 aulas por institución. Y hay una falta enorme de profesores. Los planteles parecían abandonados. El segundo día pasamos a observar las áreas que los jóvenes consideraban como recreativas. Aquí la situación se tornaba peor que en las instituciones educativas, ya que aquí, como ya lo había comentado, para ellos un área recreativa era un terreno baldío sin pavimento, y lo único que tenía era restos de lo que iba a ser la construcción de un centro comunitario, que esto fue hace un poco más de 10 años, pero con el huracán Alex fue imposible hacerlo. Esta construcción se iba a llevar a cabo donde fue el derrumbe del hospital, pero como yo lo dije, pues no se llevó a cabo. Para complementar los resultados presentados en la técnica anterior, decidimos aplicar un instrumento a los jóvenes. Este instrumento constó de una encuesta corta, dado al presupuesto que teníamos y a que era más fácil cuantificarlo, era más rápido y nosotros necesitábamos la información de una manera rápida. Esto fue aplicado a los jóvenes en un rango de edad de 12 a 18 años, y lo que buscábamos con ellos era reforzar pues el análisis que teníamos, así que en la elaboración de esta encuesta sí tardamos un poco, ya que pues tuvimos que hacer el análisis profundo del observado, y la finalidad de estas encuestas era tener un porcentaje de aquellos jóvenes que habían dejado de estudiar durante la educación básica, que habían dejado sus estudios durante la educación básica. Otro punto era saber el porcentaje de jóvenes que empezaban a trabajar a una corta edad. El tercero era cuántos jóvenes lograban continuar con sus estudios de bachillerato. Y el cuarto punto era las razones por las que no siguieron estudiando. Y por último,
la opinión que tenían sobre la construcción de un centro comunitario. Bueno, en estos resultados tuvimos una variedad. En primera instancia, se mostró que el 85% de los jóvenes abandonaban sus estudios dentro de la educación básica. Es decir, que en las últimas décadas solamente 9 personas pudieron cursar sus estudios a nivel bachillerato, en un nivel medio superior. De este 85% que abandona la escuela dentro de el nivel básico, el 65% solamente concluyó la primaria, el 30% concluyó primaria y secundaria y el otro 5% ni siquiera logró concluir sus estudios de primaria. Por otro punto, encontramos que el 50% del total de todos los jóvenes se encuentran activos laboralmente a partir de los 12 años. En estos porcentajes, el 35% se refería a los hombres y el otro 15% a las mujeres. Las actividades que ellos realizaban eran agricultura, ganadería, apicultura, pesca, explotación forestal, artesanía, que eran tareas que realizaban con sus padres, y también se dedicaban al turismo que se podía llevar a cabo alrededor de la localidad. De los 51 jóvenes que no pudieron cursar el bachillerato, el 99% de ellos asegura que le gustaría terminarlo o bien tener algún oficio que le permita mejorar su futuro. Y por otro lado, el 100% de los jóvenes respondió que les gustaría tener un centro recreativo en donde tuvieran la oportunidad de practicar deporte y reunirse con sus amigos. Al recolectar la información, nuestro equipo de evaluación decidió tener una reunión interna en donde discutíamos los resultados y llegamos a la conclusión de que teníamos que hacer algo para que estos jóvenes pudieran tener un mejor futuro y la comunidad en general. Así que tomamos como decisión realizar las siguientes propuestas. La primera de ellas es la construcción de un centro comunitario en donde incluya áreas recreativas con las mejores condiciones para todos los habitantes. El segundo es incluir talleres que permitan el desarrollo integral de los habitantes. Estos talleres de emprendimiento como lo son repostería, manualidades, costura y plomería. El tercer punto que rescatamos y la tercera propuesta es realizar un taller de alfabetización, que este taller sea para adultos, tanto para adultos como para jóvenes. Y por último, un taller de nutrición, que este sería impartido por una de las integrantes de esta comunidad que nos estuvo apoyando desde el principio. Y bueno, para la elaboración de este proyecto contamos con el apoyo de distintas organizaciones civiles. En esta ocasión colaboraremos con la organización de Gilberto Asociación, la cual está centrada en el servicio a las comunidades afectadas por distintos fenómenos naturales, como es el caso de la comunidad de San José de Río Blanco. Esta asociación, además de ello, brinda un equipamiento de talleres, incluyendo los que ya habíamos mencionado nosotros. De la misma manera, brinda talleres con fines educativos, como lo es el de la alfabetización.
y contribuye en la construcción de áreas recreativas. Y bueno, este proyecto es financiado por el gobierno del estado y por la alcaldía de nuestro municipio. Agradezco mucho tu tiempo para visualizar parte de la recolección de nuestros datos y te invito a que sigas escuchando este cambio que se realizó en la comunidad de San José de Río Blanco y que puedas ver en lo que se ha convertido. Agradezco tu tiempo para visualizar parte de la recolección de datos recabada por nuestro equipo de evaluadores y te invito a que continúes viendo los cambios que se realizaron en esta comunidad. Conoce lo que hoy es la comunidad de San José de Río Blanco. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Natalie Michelle López García y pertenezco al grupo de Evaluación y Calidad de Vida. La evaluación de los resultados generales de este proyecto se llevó a cabo a partir del análisis de las acciones y cómo éstas contribuyeron al logro de los objetivos generales del proyecto. Los resultados obtenidos en función de los recursos humanos nos llevó a la siguiente cuestión: ¿cuál es la relación causa-efecto entre las acciones y los resultados? Me gustaría resaltar y compartirles que una buena evaluación se caracteriza por ser imparcial y transparente. Una de las ventajas que tuvimos nosotros al estar presentes en este proyecto es que pudimos seguir de cerca todos los procesos y de esta manera pudimos relacionar con ellos y también nos permitió acompañar y estar cerca de todos los procesos. Y de esto se trata una evaluación, es decir, que los evaluadores se involucren en los procesos para poder brindar una información más detallada. Además de que pudimos brindar una perspectiva crítica al involucrar a todos los actores mediante reflexiones que se hicieron a través de preguntas. Los objetos que se estuvieron evaluando fueron los talleres, los programas y las áreas recreativas del centro comunitario. Todo esto con la finalidad de decidir qué espacios necesitaban una mayor inversión. Por otro lado, para determinar aquellos espacios que tuvieran una menor demanda para poder decidir si se eliminaban o se cambiaban por otros. Todo esto se hizo con la finalidad de brindar espacios y programas que satisfacieran las necesidades de la comunidad. Las audiencias para evaluar fueron las personas que estuvieran a cargo de los talleres y programas, tales como maestros, chef, instructores, personal de limpieza, además de que se dio una revisión a la infraestructura del lugar. Por lo tanto, la evaluación fue de tipo interna, debido a que se involucraron a todos los actores. Ahora bien, para revisar la asistencia de los talleres y programas, fue necesario consultar los registros de asistencia de cada persona del lugar. Toda esta información se reunió en una base de datos del programa SPS, por sus siglas en inglés, Statistical Package for the Social Science. Cabe destacar que para esta actividad se asignó el tiempo de una semana. Los documentos se los pedimos al departamento de archivo. Ahí nos dimos cuenta que los talleres de repostería y comprensión lectora y escritora registraban un 80% de la asistencia total del centro comunitario, lo cual indicó que los habitantes de la comunidad mostraron una actitud de participación al asistir a estos programas y talleres.
Al salir, nos encontramos con el vigilante de las áreas verdes, al cual abordamos y preguntamos acerca de la asistencia y el uso que los habitantes le daban a este lugar. De forma muy amable, nos comentó que durante las tardes los vecinos asistían al parque para poder convivir y que los niños estaban muy contentos porque podían jugar con sus amigos ahí en el lugar. Hasta esta etapa pudimos intuir que el objetivo principal de este proyecto, el cual era mejorar la convivencia entre los vecinos, estaba relativamente satisfecho, puesto que al terminar de revisar las asistencias y con el testimonio del vigilante, pudimos concluir que el proyecto había sido un éxito. Ahora bien, para determinar las variables y los indicadores, se utilizó el instrumento de la rúbrica de evaluación. Debido a que es un instrumento de evaluación, el cual permite medir criterios seleccionados, en este caso por un grupo de evaluadores, para determinar una calificación, y de esta manera nosotros podíamos checar si los objetivos de los talleres se habían cumplido o no. Es importante mencionar que para la elaboración de estos instrumentos era necesario tener el conocimiento adecuado para poder redactarlos y diseñarlos. De no ser así, el instrumento estaría equivocado y nos arrojaría datos que a nosotros no nos sirven. Y lo importante para nosotros era evaluar los talleres. Por lo tanto, se contó con el equipo adecuado para poder diseñarlos y elaborarlos de una manera correcta. Decidimos que el diseño metodológico fuera no experimental, debido a que observamos fenómenos y situaciones para después comprender cómo es que se llevan a cabo en diversos contextos y de esta manera poder nosotros analizarlos. Para aplicar la evaluación de rúbricas en todos los talleres, se le asignó el tiempo de una semana, con el propósito de que no se cometieran errores durante su aplicación, además de darle el seguimiento a cada uno de los talleres. Los criterios a evaluar fueron: técnica de enseñanza utilizada por el instructor para impartir las lecciones en los talleres, el uso de un lenguaje similar para mantener una comunicación, con el propósito de seguir con el aprendizaje del oficio. Y número 3, el uso de los recursos y materiales de cada taller. Y por último, la elección de actividades que se llevaban a cabo en el taller. Al término de la evaluación, obtuvimos que la mayoría de los talleres utilizaban técnicas de enseñanza acorde con el aprendizaje, salvo el taller de costura, el cual no lo incluimos porque la encargada de este lugar no se encontraba durante el tiempo que nosotros fuimos a evaluar. Y todo esto lo incluimos en nuestro reporte de datos. Cuando visitamos el taller de lectura y escritura, notamos que el criterio de manejo de recursos fue muy bajo, aunque al revisar las calificaciones de los asistentes notamos que hubo una mejoría en la comprensión lectora y escritora. Al tener un material muy poco actualizado, fue un factor para que ellos no siguieran con su aprendizaje, es decir, en el taller no se encontraban o no contaban con los libros, con los cuadernos adecuados para cumplir la demanda de todos los asistentes. Entonces, esto fue un factor para que otros sí siguieran aprendiendo y otra parte pues se quedara como que muy rezagada. Al día siguiente asistimos a una junta vecinal. Al aplicar la técnica nos dimos cuenta que el espacio era muy reducido para todas las personas que asistían a ese tipo de juntas. Además de que les hacía falta pues un equipo de sonido para poder escuchar las opiniones de todos
y notamos que había un descontrol de grupo, es decir, todos hablaban a la vez y pues algunos no se escuchaban y otros hablaban más y otros menos. Todo esto lo calificamos y lo anexamos en la rúbrica que aplicamos. La segunda técnica que aplicamos fue la entrevista. La entrevista es un instrumento para recopilar información de forma cuantitativa y consiste en una conversación, es decir, un diálogo entre dos personas, las cuales conversan sobre una temática determinada. Dentro de la entrevista se diferencian dos roles, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistador, en este caso nosotros, fuimos los responsables de guiar la entrevista a través de una guía de preguntas y que tenían una función, es decir, conocer una opinión determinada de la otra persona sobre lo que nosotros queríamos conocer. Por otro lado, el entrevistado fueron las personas beneficiarias quienes emitían su opinión de acuerdo a las preguntas que nosotros les dábamos. Las entrevistas fueron de tipo estructurada, con el propósito de facilitar el análisis de la información. Las preguntas de la entrevista fueron: ¿qué tanto asiste al centro comunitario? ¿De qué manera le han ayudado las sesiones para aprender el oficio determinado? ¿Considera usted que los instructores enseñan bien el oficio? Y finalmente agregamos una pregunta relacionada sobre si los talleres y programas que se estaban impartiendo satisfacían las necesidades. Y en caso de no ser así, ¿qué otra opción agregarían para que pudieran satisfacerse? Para nosotros, lo más importante de la entrevista fue determinar si los objetivos del taller se estaban cumpliendo o no. Por lo tanto, seleccionamos cuidadosamente las preguntas que nosotros consideramos que nos iban a dar la información deseada. Para el análisis de la información se elaboraron informes, los cuales de forma detallada y concisa tenían los aspectos relevantes de la evaluación de los resultados, entre ellos si se cumplieron o no con el propósito de todos los talleres y en qué medida estos se relacionaban con los objetivos generales de nuestro proyecto, además de los procedimientos y cuáles eran sus puntos débiles o fuertes. Como conclusión del informe, se determinó que para que el proyecto pudiera seguir de una manera eficaz, pues era necesario seguir con las siguientes recomendaciones. La primera fue cambiar a la instructora del taller de costura para que este taller pudiera seguir, pero con otra persona al frente. Número 2, en el espacio de juntas vecinales se adquirió un equipo de sonido y contratar a un moderador para que pudiera dirigir las discusiones. En el taller de comprensión de lectora y escritora se recomendó pues adquirir un mejor material educativo que estuviera actualizado para que las personas pudieran seguir aprendiendo. Para llevar a cabo la metaevaluación fue necesario seguir los siguientes pasos. Número 1, definir objetivos, momentos y duración de la metaevaluación. Número 2, puntaje obtenido, organización de evaluadores y apoyo institucional. Número 3, técnicas para realizarla y los documentos presentados por los evaluadores. Y número 4, la forma en la que se utilizaron los recursos. Durante mi experiencia dentro de este grupo de evaluadores, puedo decir que además de diseñar y elaborar instrumentos para la recolección de información, la cual fue representada en unas gráficas, pues me llevo un aprendizaje institucional y desarrollé la capacidad de aceptar y comprender nuevas formas de evaluar.
Nuestro trabajo como evaluadoras puede decir que aportó al aprendizaje institucional, ya que fue útil para todas las personas involucradas en el proceso, viable porque se realizó en un tiempo determinado. Además, se respetó los valores de todas las personas entrevistadas y se aseguró que todas las preguntas estuvieran bien estructuradas para que no fueran repetitivas y no duplicaran información y que no dañaran la integridad de las personas. Además de que al seguir la metodología correcta se pudo emitir información confiable. Porque la evaluación consiste en eso, en triangular la teoría, experiencia y conocimiento para poder obtener los argumentos que fundamentan el desarrollo, crecimiento e implementación de un proyecto social. Fue un gusto haber trabajado en la evaluación de este proyecto y seguimos en la mejora de este centro comunitario. Hasta luego. Hola, buen día. Mi nombre es María Isabel Juárez Denis y formo parte del Comité de Evaluación de Calidad de Vida, o en sus siglas EPCAVI. Nosotros hemos formado parte de una gran cantidad de evaluaciones de diferentes proyectos sociales por varios años a lo largo de distintas comunidades en el estado de Nuevo León. Lo que mucha gente no toma en cuenta del proceso de evaluación es que ese también tiene un aspecto de gestión o gestor. ¿Qué quiere decir esto? Que ayuda a los conductores de programas o proyectos o a actores específicos a tomar las decisiones acertadas, confiables y fundamentadas sobre qué acciones tomar, es decir, dar una direccionabilidad deseada a sus acciones. Y esto por medio de apreciaciones valorativas sobre lo que se estuvo haciendo y se logró durante el proyecto. En esta parte de la evaluación es cuando se echa una mirada hacia atrás, buscando aprender de los errores y de los aciertos, de lo positivo y de lo negativo, para poder recomendar los nuevos giros o refuerzos que se van a necesitar para las acciones futuras. Entonces, existe un momento en el cual la evaluación y la planeación se juntan y se unen para poder lograr las recomendaciones de la evaluación para si se quiere seguir abriendo el proyecto. ¿Y por qué es esto? Bueno, justamente en algunos programas sociales es que sea muy común que haya una continuidad, ya que conforme la sociedad va evolucionando en sus necesidades, el proyecto, para seguirlas cubriendo, también va evolucionando para cubrir esas nuevas necesidades de la comunidad. Para cubrir esta base del proceso de gestión, se organiza una evaluación ex post, que esta es la que se realiza una vez concluido el proyecto o el programa. Esta puede ser a unos meses después o hasta años después que se termine, aunque también suele conocerse por otros nombres como de terminal, a posteriori o a fin de proyecto. Este se centra en comparar cuáles fueron los resultados obtenidos al término del proyecto con los objetivos que se tenían al principio del mismo. Entonces, este también busca, y por medio de esta comprensión busca encontrar cuáles fueron los efectos, ya sea los buscados o no buscados, y también cuáles fueron los factores que influyeron a que se dieran estos resultados. Entonces, para poder hacer esta comparación sobre lo que fue y lo que dio, se necesitan de el elemento de información diagnóstica, o también llamada línea base, que es la información que nosotros juntamos al inicio de la evaluación, como fueron las entrevistas y las encuestas o el mapeo, que fue lo que nos dio la información de cuál era la situación actual de la comunidad. En la evaluación ex post, el foco está colocado en cuál es la eficacia, la eficiencia y la efectividad del proyecto. Esto para ver si podemos obtener elementos útiles para saber si conviene o no
implementar o seguir implementando el proyecto. Y en caso afirmativo de que se quiera seguir implementando, es descubrir cuáles son los aspectos a mejorar para formulaciones futuras. En este proyecto utilizaremos dos técnicas para descubrir cuáles fueron los efectos e impactos que tuvo el proyecto en la comunidad. La primera es un grupo focal o focus group en el que vamos a ver cuáles fueron los efectos a largo plazo que tuvieron las diferentes acciones del proyecto social. Y la segunda técnica que vamos a usar es el del taller de análisis de procesos decisorios, que este sirve para evaluar la capacidad que tuvieron los líderes del proyecto en el sentido gerencial o en el aspecto gerencial durante su funcionamiento para la toma de decisiones. La técnica de grupos focales es un espacio de opinión en el que los individuos pueden expresar su sentir, su pensar y su vivir sobre alguna situación. Entonces, con estas explicaciones es lo que nos damos cuenta y con lo que recolectamos de información cualitativa. Entonces, se puede definir este grupo focal como una entrevista grupal que utiliza la comunicación entre investigador y entre participantes con el propósito de obtener información. Entonces, el trabajo grupal facilita muchas veces que los individuos se expresen con más libertad en sus opiniones y experiencias, ya que ayuda a una participación más activa en la discusión, en la que no podemos conseguir una riqueza de testimonios, ya que se considera más fácil hablar de temas más sensibles o más complicados en un grupo mayor. Los grupos focales se llevan a cabo por medio de un marco de protocolos de investigación muy específicos, en los cuales se encuentran las preguntas de investigación, cuáles son los objetivos claros, la justificación y el lineamiento a seguir en la entrevista. Entonces, de acuerdo a estos objetivos, se hace una guía de entrevista y cuáles son los limitantes que se tienen que seguir durante esta. Entonces, primero pensamos cuáles fueron los puntos más importantes a tomar en la entrevista, que en este caso fueron cuáles fueron los impactos y efectos que tuvieron los diferentes servicios que el programa o proyecto social tuvo con la sociedad. El primero de los puntos planteados que se iban a llevar en la discusión fue ¿qué beneficios trajo para la vida cotidiana en el ámbito social o en el ámbito laboral los cursos de alfabetización que fueron cursos de escritura y lectura hacia los habitantes de San José del Río Blanco? Segundo, fue que si tuvo algún cambio económico tanto en los participantes como en las familias que fueron a los cursos, los que asistieron a los talleres de oficio que se repartieron en el centro comunitario. Como tercer punto fue si hubo una mejora en la calidad de vida de los que asistieron a los cursos sobre salud y nutrición en el centro. Y por cuarto fue que si se logró una participación o activar la participación de los habitantes con los instrumentos dados por el proyecto, como lo fueron el centro comunitario y las áreas verdes. Después de tener listos los objetivos y el guión de la entrevista, se procede a la elección de los participantes que serán en ella. Entonces, para esto se imaginan o se crean unos criterios específicos que tienen que cumplir para así tener variedad en las experiencias y opiniones. Algunos de los criterios que nosotros utilizamos en estas entrevistas fue el que los participantes tenían que haber cursado al menos uno de los talleres que se llevan en el centro comunitario. Otra propuesta es que tengan los participantes tener edades diferentes y variadas entre ellos para tener diferentes puntos de vista. Otro es que asegurarnos que los participantes, ninguno de ellos compartirá casa con otro de ellos, para tener diferentes perspectivas de diferentes sectores del lugar. Después también se pidió que fuera el género o los participantes tuvieran el género más o menos equitativo, que hubiera casi la misma cantidad de hombres y mujeres
entre otros aspectos que también se tomaban en cuenta para hacer la entrevista. Planteamos estrategias de cómo acercarnos a las personas, tanto para pedir la entrevista como también en cómo estar con ellos durante esta, ya que parte importante de justamente esta técnica es que las personas que estén en la entrevista sientan confianza y que pueden hablar libremente de sus experiencias para que puedan aportarnos la mayoría o la mejor cantidad de datos cualitativos y así tener un reporte más completo de sus experiencias y sus puntos de vista. Entonces, un ejemplo de las personas que elegimos para que participe en esta entrevista fue la señora Guadalupe Torres, de 64 años, que como ya mencionó algunas de mis compañeras, estuvo desde el principio en la idealización del proyecto, desde la evaluación diagnóstica, participando en más de uno de los cursos que se llevan en el centro comunitario, así como al final fue también de las que resultaron o las que obtuvieron resultados después de que se acabaran los cursos. Entonces, gracias a ella y a muchas otras personas, que más o menos fue un grupo de 15 personas las entrevistas, fue que tuvimos mayor información cualitativa sobre los efectos e impactos con los instrumentos como las matrices y los cuadros de categorización. Es como recolectamos la información y la organizamos para analizarla con la información diagnóstica que se nos entregó al inicio del proyecto. Entonces, los principales resultados que notamos fueron los siguientes. Primero, en el curso de lectura y escritura para la alfabetización, notamos que una gran mejora en las habilidades tanto de escritura y lectura de los que fueron y los cursantes de dicho curso. Entonces, por un lado está bien, pero ya en los efectos e impactos que notamos en sus vidas fue que una pequeña parte de ellos nos contó que a pesar de que están contentos con lo aprendido, sienten o creen que no lo utilizan en su día a día, ni en su trabajo, ni en labores personales. Entonces, a pesar de que están muy felices, realmente no tuvo un impacto más allá de lo aprendido. Mientras que la mayoría de las personas nos comentó que además de sentirse muy feliz por los conocimientos adquiridos, han utilizado estos nuevos conocimientos sintiéndose más seguros, por ejemplo, en la realización de trámites que tenían que ver con esas habilidades, tanto como políticos como legales, que antes los evitaban y ahora se sienten seguros haciéndolos. Además de que muchos dicen que estos nuevos conocimientos le dieron la oportunidad de pensar y a más, de desarrollarse como personas a otro nivel, haciendo otras cosas aparte de los trabajos que por lo general están en esa comunidad. En el taller de oficio, los talleres de oficio se notaron respuestas más variadas. ¿A qué nos referimos? Bueno, en el taller de repostería tuvo muy buena aceptación por los que cursaron estos. Ampliaron sus opciones de alimentación en sus mismas casas, aprendieron a usar diferentes recursos para su comida, pero lo más importante que se recalcó es que muchos de ellos iniciaron pequeños negocios. ¿Qué es esto? Ellos, con sus conocimientos, empezaron a hacer pequeños productos para irlos vendiendo en comunidades cercanas a las suyas. Con esto aumentaron el sustento económico de su familia, logrando que su calidad de vida aumentara proporcionalmente en su creación o con sus conocimientos del curso. Entonces, por otro lado, en el taller de manualidades se descubrió que los habitantes se fueron más por el ámbito de las artesanías y nos damos cuenta que muchos de ellos hicieron lo mismo, crearon sus propios artes o sus propios elementos para así poder venderlos también, ya sea en comunidades cercanas o intentar venderlos en otros lados, para así poder sacar un mini negocio y también mostrar sustento en su familia y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, a esto les cuesta un poquito más expandir su campo de mercado porque justamente las otras comunidades pues pueden tener los mismos negocios que ellos.
Y en cambio, los que no supieron tan bien fueron los cursos de costura y plomería, en los cuales, a pesar de que sus conocimientos se cumplieron y supieron llevar el oficio como tal, nos dimos cuenta que la comunidad como tal no da las condiciones necesarias para que estos conocimientos se puedan convertir en un oficio a largo plazo y que les dé un sustento económico. Por el contrario, les ayudó más en el ámbito personal, ayudándose a ellos mismos en su conocimiento, como en coser sus propias ropas o en arreglar sus propias casas, en el sentido de la plomería. Entonces, a pesar de ser serviles en el conocimiento para ellos mismos, en sí no fue un sustento económico viable. Por otro lado, en los cursos de calidad de vida se ha notado un impacto significativo en los habitantes. ¿Por qué? La combinación de los cursos de salud o de alimentación y nutrición y de ejercicio físico hizo que ellos mismos notaran mejoras en sus hábitos de salud, tanto en los alimenticios como en el de movilidad física, haciendo que, por ejemplo, tuvieran más variedad en sus platillos, guiándose por el de buen comer, agregando más frutas y verduras. Y también con esta misma movilidad y agilidad notaron mejoras en sus actividades físicas diarias. Y por otro lado, el curso de primeros auxilios dijo que a muchos de ellos les ayudaron, que a pesar de que el centro en sí ya está buscando que tengan una mejora en su accesibilidad a servicios médicos profesionales en el mismo centro, que ellos tengan el conocimiento de primeros auxilios hace que cuando se presenten este tipo de situaciones de salud, ellos se sientan más seguros y en control con los conocimientos que ya se les dio en el centro comunitario. De la participación en los centros comunitarios nos compartieron unas opiniones y experiencias un poco curiosas que nos dieron resultados también curiosos. Y esto fue que al principio en las juntas vecinales en un centro comunitario se notó mucha participación, iban muchas personas. Entonces, por un lado, esto significaba que había mucha participación activa de los ciudadanos o de los habitantes de esta comunidad. Pero por otro lado, nos contaron que al ser muchas personas y a no ser una cantidad manejable, ni que tuvieran experiencia en llevar discusiones organizadas, no se pueden llevar ni a puntos concretos, ni se podían todos hablar y expresar lo que querían. Entonces, al principio, las juntas fueron caóticas y no fueron o no llegaron a los puntos que se quisieron. Y dicen, y nos contaron más bien, que a lo largo del tiempo estas juntas fueron reduciéndose de gente. Entonces, entre que más pasaba el tiempo, menos gente iba a las juntas, la cantidad se hacía más manejable, lo que hacía que las discusiones fueran más organizadas y llegaran a los puntos que se necesitaban. Que por un lado esto podría parecer que no había tantas personas o no había participación, pero se llegaban a los puntos que eran necesarios. Con que iba la gente que quería y sabía cómo discutirlo y con tener los instrumentos necesarios para las pláticas como equipo de sonido, fue lo que nos notamos o se notó las personas que las juntas ya iban progresando y se iban tocando los puntos importantes. Entonces, por un lado, se logró la participación activa de las personas, ya que a pesar de que muchas de ellas ya no iban activamente a todos, aún así se mantenían informados de qué era lo que se hablaba en esas juntas. Otra de las técnicas a posteriori que realizamos para saber la eficacia del proyecto fue el del taller de análisis de procesos decisorios. Este tiene como objetivo reconstruir un proceso decisorio desde el punto de gestión hasta el fin del proyecto. Esto es para medir las capacidades gerenciales que tienen los líderes o los principales actores del proyecto. Para realizar este taller hicimos una discusión grupal de alrededor de 25 personas, en donde 2/3 de este grupo eran justamente personas que fueron los líderes del proyecto, o sea, los administradores del proyecto del centro comunitario en esta ocasión y las personas que impartían los cursos. Y 1/3 parte de esas personas también eran justamente los beneficiarios del proyecto, o sea, los habitantes de la comunidad.
Aquí también estuvieron involucrados los líderes de la asociación que nos estuvo apoyando y los líderes y los representantes de la parte política de la comunidad. El taller se desarrolló en una discusión grupal y sistemática, en donde se fueron registrando los acuerdos que se lograron a lo largo de la práctica entre la parte gestora y la parte beneficiaria del proyecto. Entonces, los principales temas que se fueron a discutir de ellos fueron la implementación de los criterios del proyecto, cómo fueron que los administradores fueron aplicándolos. También se vieron cuál fue la asignación de recursos antes, durante y después del proyecto, además de ver cuál era la eficiencia de los proyectos decisorios de las personas que eran los líderes del proyecto, capacitando o viendo cuáles eran sus habilidades en la discusión y negociación de los conflictos y sus aspectos más importantes en el liderazgo y la innovación que se dio en los cursos. Al analizar los resultados que nos dieron el taller, nos dimos cuenta de 3 puntos importantes. El primero fue que la administración de los recursos tuvo problemas en su planeación. ¿Qué quiere decir? Que la planeación de la distribución de los recursos durante el proyecto fue mal planteada, haciendo que cursos como el de manualidades y repostería tuvieran fallos en la distribución de recursos, por lo que se tuvo que atrasar o no cumplir con los espacios que se tenían planteados desde un inicio. El segundo es que los líderes del centro comunitario fueron capaces y demostraron sus capacidades de negociación y de diálogo de conflictos al presentarse diferentes percances entre los beneficiarios de los cursos y las personas que implementaban estos cursos, por lo que al resolver este conflicto pudieron seguir y llegar a una conclusión benefactoria para ambas partes. Y tercero, hubo una falta en el procesamiento de comunicación entre los grupos. ¿Qué quiere decir? Que bueno, cuando se necesitaba comunicar alguna información o decisión importante entre los líderes del centro comunitario, los líderes de la asociación y los líderes de los dirigentes políticos, no podían llegar a resolver a tiempo las decisiones y se tardaban en informarse unos a otros y llegar a conclusiones, afectando en eso sí el tiempo que se llevaba el proyecto resolver esos conflictos. La retroalimentación es otro de los aspectos a tomar en cuenta en la evaluación. ¿Por qué? Porque esto ayuda a conocer el impacto que tuvo el proyecto. Al señalar las fallas y los aciertos que se tuvo durante su ejecución, hace que los actores aprendan y se beneficien de su experiencia de una manera más objetiva. Pero entonces surgen preguntas como ¿eso es todo? ¿A qué acaba el proyecto? ¿No hay nada más que hacer? Bueno, el proyecto buscaba la mejora de la calidad de vida de los habitantes de San José del Río Blanco en Zaragoza, Nuevo León. Esto era logrando el mejoramiento tanto social como físico del barrio por medio de las transferencias de fondos y de las autoridades locales y organizaciones civiles en ONG, logrando o haciendo que hubiera participación activa entre sus habitantes. Esto requirió una parte de estudio, de investigación, de diagnóstico, la ejecución del proyecto y la evaluación del proyecto, para llegar a conocer los logros, los alcances y los efectos que tuvo el proyecto, en lo que podemos constatar, observar y percibir la buena aceptación que se tuvo el proyecto tanto de los habitantes de San José del Río Blanco como de las autoridades y de las ONGs representantes de esa localidad. Logramos observar y verificar por distintas técnicas e instrumentos que la calidad de vida de los habitantes del Río Blanco sí fue a mejorar con el proyecto. ¿Cómo? Bueno, el centro comunitario logró la participación activa de las personas en las juntas vecinales planteadas. También con los cursos de oficio se notó una mejora en el sustento económico de las familias de la comunidad, además de mejoras en la salud y en la educación de los habitantes por estos mismos cursos también, siendo que la participación
tanto de los del proyecto como de los habitantes, fue un total éxito. Desde el Comité de Evaluación de Calidad de Vida, ECAVI, solo nos queda mencionar que fue una gran experiencia sumamente gratificante y significativa para nosotros. Ha dejado un gran aprendizaje en nosotros y nos ha ayudado a desarrollar varios valores como lo son el compromiso, la responsabilidad, la participación y la solidaridad con la comunidad. Esto también ha logrado sin duda nuestro crecimiento y desarrollo profesional como evaluadores.